Muy buenas, vamos a comenzar con las prácticas de GeoGebra. Vamos a comenzar con la práctica número 2, suma de los ángulos de un polígono. En concreto, con la suma de los tres ángulos de un triángulo cualquiera que son 180 grados. Esta ya la hicimos, pero voy a repasar una serie de cosas por si nos puede venir bien para futuras construcciones. Lo primero que vamos a hacer es crear un título de mi primera práctica, ¿de acuerdo? En este caso me voy aquí a la parte de texto y selecciono el título. Hemos dicho que va a ser suma de los ángulos de un triángulo. Voy a cortar por aquí, voy a GeoGebra y pego, suma de los ángulos de un triángulo, ¿de acuerdo? Ya tengo mi título colocado. Le vamos a dar, como veis, sabéis, aquí en las propiedades le voy a dar un tamaño un poquito más grande, tamaño por ejemplo mediano, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer una cosa y voy a colocar cuál es la teoría. En este caso, la suma de los ángulos de un triángulo, como todos sabemos, son 180 grados. He recortado una serie de imágenes que tengo por aquí. Os la compartiré, de acuerdo, en la página web. Y lo que voy a hacer es arrastrar la imagen para seleccionar la teoría. Y aquí tengo mi teoría para ir realizando mi construcción. Pincho aquí en la flechita y la arrastro, ¿de acuerdo? Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer, pues bueno, lo que todos sabemos. Selecciono polígono, 1, 2, 3 puntos. Tengo mi triángulo, selecciono la herramienta ángulo, pincho en el medio y tengo mis ángulos. Lo coloco un poco bonito. Selecciono el puntero para poder mover los ángulos, ¿de acuerdo? Y hasta ahí. Ya tengo mi primer triángulo dibujado. Ahora también, como todos sabéis, cualquier elemento que tenga en GeoGebra, yo puedo pinchar, por ejemplo, en este ángulo. Si yo pincho, en la parte de la derecha, si tengo seleccionada la parte de preferencias, aparecen las propiedades, en este caso, de ese elemento, que es un ángulo. Y yo de aquí puedo empezar a cambiar cosas. Puedo cambiar el color del ángulo, puedo cambiar su estilo, ¿de acuerdo? Puedo hacer que sea más grande el ángulo, por ejemplo, la opacidad de la línea un poquito más fina, un poquito más gruesa. Lo mismo puedo jugar con el trazo. Puedo hacer cambiar el trazo, en este caso, la parte interna del ángulo, ¿vale? Si le quiero dar alguna otra forma. E incluso también puedo hacer, en este caso, de acuerdo, pongo rayado. E incluso puedo poner también el estilo del trazo, ¿de acuerdo? Puedo jugar con todo este diseño. Lo voy a dejar en este caso de manera estándar y con una decoración, por ejemplo, de 3 rayitas. Aquí podéis jugar como queráis. Yo en principio no voy a meterme en cambiar los estilos, simplemente os voy a dar ideas para que vosotros podáis construir vuestras figuras. Bueno, una vez que tenemos ya mi ángulo, voy a seleccionar otro color para que se vea un poco mejor. En este caso lo voy a poner, ¿vale? Lo pongo negro, o azul, en este caso azul turquesa. Ahora queremos hacer la suma de los tres ángulos para que sea 180 grados. Como vimos en clase, voy a la parte de entrada aquí abajo y voy a crear una variable que va a ser suma ángulos triángulo. Le voy a dar un igual y voy a seleccionar en este caso los tres ángulos. El ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma. Ahí esto lo he puesto mal, más el ángulo gamma. Y le doy a la intro. Y fijaros, la suma de los tres ángulos, como tiene que ser por la teoría, suma 180 grados, que son el ángulo alfa que lo tenemos aquí, el ángulo beta que lo tenemos aquí abajo y el ángulo gamma. Si ahora yo muevo mi triángulo, de acuerdo, pinchando los puntos, vemos que la suma no varía porque cumple la propiedad que queríamos demostrar. De acuerdo, entonces con esta primera parte hemos terminado la parte A del ejercicio. Ahora vamos a pasar a la parte B. En la parte B nos pide calcular la suma de los ángulos de un polígono. Pues voy a coger este texto, voy a darle control C, control V para copiarlo y así puedo desplazarlo y no tener que hacerlo dos veces, ¿de acuerdo? Pincho dos veces en él y ahora lo edito. Y ahora voy a hacer suma de los ángulos, en este caso, de un polígono. No se me ha cogido el acento. De acuerdo, le damos al OK y ahora lo mismo, voy a copiar la teoría. Las imágenes que tengo recortadas, que como os comento ya os dejaré colgadas en la web, por si las queréis utilizar, y pincho en la práctica 2 la teoría que me dice lo siguiente. Me dice, voy a separar un poquito esto, pincho ruleta y arrastro, ¿de acuerdo? Para dejar más espacio y fijaros lo que me dice. Me dice, la suma de los ángulos de un polígono de n2 es 180 grados por n-2 entre paréntesis y cada ángulo va a medir la expresión que tenemos aquí. Vale, aquí lo que se suele tender a hacer es directamente, pues para demostrar esta propiedad, vamos a la herramienta de polígono, selecciono un polígono regular, pincho 3 lados, en este caso 2, y una vez que pincho 2 lados me dice ¿cuántos vértices quiero? Digo, pues venga, 5, y me dibuja él un pentágono. Pero claro,
Si demuestro la propiedad para este pentágono, solo es para este pentágono, pero a mí me interesa que mi ejercicio, pero esto voy a borrar, me interesa que mi ejercicio sea algo genérico, ¿de acuerdo? Sea algo para n, que yo pueda jugar con él. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con la herramienta deslizador. Y ahora vamos a ver la magia de eso. Entonces voy a borrar mi pentágono y voy a crear aquí una nueva herramienta. En este caso va a ser herramienta en ABC deslizador. Y pincho. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pinchar en cualquier zona y me va a pedir un nombre para mi deslizador. Le voy a llamar n. N va a ser el número de lados de mi polígono. El número de lados de mi polígono va a variar en este caso entre 3, porque el polígono con menos lados va a ser un triángulo que tiene 3 lados, y le voy a poner como máximo, por ejemplo, un polígono de 15 lados. Y le voy a decir que esta variable que aumente de 1 en 1, es decir, 3, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Lo tengo. Y me genero mi deslizador. Y fijaros, tengo mi deslizador que yo puedo ir arrastrándolo. Hasta aquí, pues no hay mucha magia. Voy a poner un pequeño texto con este puntito que se me ha quedado aquí fuera, lo borro. Este punto que se me ha seleccionado ahí, este de aquí, no consigo seleccionarlo. A ver, lo pincho y lo borro. Vale, y ahora voy a poder colocar un pequeño texto que se va a llamar número de lados del polígono. Y voy a poner aquí desliza. Me creo mi pequeño texto y lo acompaño al deslizador para que el usuario sepa lo que tiene que hacer con este deslizador. Y ahora voy a crear un polígono, pero fijaros la diferencia. Voy a seleccionar la misma herramienta, polígono regular. Voy a pinchar 2 puntos, que son la base de mi polígono, que se va a quedar aquí abajo, ¿de acuerdo? Y en el tercero me va a pedir cuántos vértices quiere que tenga mi polígono, pero ahora en vez de meter un número, voy a meter, adivinad, la n, que es el número, en este caso de lados, que es la variable que yo voy a meter. Y pincho en OK. Fijaros, me he creado un triángulo. ¿Por qué? Porque mi variable, en este caso la n del deslizador, tiene 3, pero si voy deslizando, fijaros, me va construyendo polígonos de lados cada vez más grandes. De esta manera yo voy a poder probar la fórmula que tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? Siguiente paso, bueno, ya tengo un deslizador que es el que me va creando un polígono de manera dinámica en función del número de lados. Ahora lo que voy a hacer va a ser crear la fórmula. Y me dice, la primera fórmula que voy a poner es la suma de los ángulos de un polígono de n lados es 180 grados por n-2. Vale, pues como estamos hablando de ángulos, voy a pinchar aquí, selecciono la herramienta ángulo y pincho en el polígono para ver todos los ángulos que tiene en este caso mi hexágono. Si vamos al triángulo, ¿qué ocurre? 60 más 60 más 60, 180, y vais viendo que me va sumando todos los ángulos. Y voy a poner la fórmula. ¿Cómo voy a poner la fórmula? Pues de la misma manera que hemos funcionado antes para el triángulo. Pero ahora voy a poner de la siguiente manera. Voy a poner, en este caso, la primera, que va a ser la suma de los ángulos de un polígono. Y pongo suma, aquí abajo, suma ángulos polígono. Le doy al igual y ahora voy a trabajar con la variable que tengo. Va a ser 180 grados por, y meto n, perdón, quito el este para que se vea, menos 2. Y le doy al intro. Y aquí fijaros, se me queda la primera fórmula. La suma de los ángulos de mi polígono son 180 n-2 y como la n vale 7 me hace la cuenta solo. Fijaros, me voy al triángulo, me marca 180 como tiene que ser y si me voy, pues en este caso un hexágono, 720, etc. ¿Y cuánto me mide cada ángulo? Pues puedo poner otra fórmula aquí abajo y pongo, por ejemplo, ángulo polígono. Le doy al igual y meto la fórmula. 180 por, aquí tenemos que tener cuidado con los paréntesis, n-2 y todo ello, dejo espacio para que lo veáis, partido de n como me dice la fórmula. Le doy al intro, ¿de acuerdo? Y aquí tengo ángulos polígono que son 120 y la puedo colocar aquí abajo. ¿Visto? De esta manera, fijaros, los ángulos los ángulos del polígono son 120, 120 que me marca cada uno y si voy moviendo con mi deslizador se van moviendo las cantidades. De esta manera acabamos de mostrar que las fórmulas son correctas y hemos creado una figura dinámica, ¿vale? Para generar nuestros polígonos, que puede ser una herramienta, este deslizador, que no es una herramienta que nos puede venir bien para otras construcciones que tengamos que hacer más adelante. Bueno, aquí lo dejamos. Hasta luego.